¿Cuántos están contentos? Espérate, sí. Y arreglo aquí porque Eliseo dice que necesito un poquito más de carne en las orejas para que fíjate. Ahí está. Quiero saber quiénes levantaron la mano cuando dijeron que es fácil servir. Quiero verlos. Los que levantaron la mano, sí, sinceramente, yo vi una, dos, que tres ahí, que dijeron que era fácil servir. No dijo, yo escuché que dijo que era más fácil servir que ser servido, ¿verdad? Así dijo, ¿verdad? A ver, quiero levantar la mano. Ya arrepintieron. Ahora hermano de él, dice el tío valientemente. Fíjense que este tipo de temas así de estas predicaciones empiezan enseñándole al que está enfrente primero y luego a la congregación. Son tipos de temas en que a uno cuando uno las está estudiando, los prepara. Primero tenga sus cuantas cachetaditas a Reinaldo, ¿no? Y el tema de hoy se llama la grandeza de servir. Para eso nació Jesús. Pregunto yo, ¿Jesús nació por nacer? Amén. No. ¿Y para qué nació Jesús entonces? Para salvar. Y eso implica morir. Cuando nosotros celebramos la Navidad pensando en que Jesús nació, pero no completamente llegamos a entender para qué nació Jesús. Cuando celebramos el nacimiento de Cristo, estamos celebrando también su muerte, porque para eso nació Jesús. Qué paradoja, ¿no? Nacer para morir. Eso quiere decir nacer para morir en la cruz. Para eso celebramos nosotros la Navidad, ¿no? Pensando en que un día vino el Salvador que tuvo que morir, nació, pero para ir a la cruz. Nació para morir, nació para servir. Y con la muerte enseña cómo Él sirvió. Interesante. Pero no solo para morir, sino para resucitar. Fíjense, en el Antiguo Testamento, ya los profetas habían anunciado acerca del siervo, o sea, de Jesucristo, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Es el pan comido. Pero desde antes se había anunciado que Él iba a ser el siervo, pero un siervo sufriente. El profeta Isaías no le llama el siervo que sufrió. Jesús nació, interesantemente, para sufrir. Un siervo que nació para sufrir. Quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículos del 13 al 15. Hermanas, que ustedes tienen una voz así tan bonita, ¿verdad? Quiero que ustedes me lean Isaías 52 del 13 al 15. Sí, fuerte, ¿verdad? Con signos de puntuación y todo, ¿verdad? Hermanas, ¿ya lo tienen? Amén. Ok, vamos a contar tres, hermanos. 1, 2, Isaías 52, ¿verdad? Del 13 al 15. Y 3. Su hermosura más
que iba a ser un siervo, pero que iba a sufrir. Ahora, ¿por qué iba a sufrir? Pues al ver Dios la necesidad espiritual del hombre, alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que sacrificarse. Alguien tenía que servir de esa manera, y ese era Jesucristo. Ahora, algo que nosotros podemos entender o aprender acerca de este siervo sufriente es que él sirvió sin poner límites. ¿A qué me refiero con eso? Que Jesús le dijo al Padre: ¿sabes qué? Voy a morir, pero que no me vayan a poner clavos en las manos. Voy a morir, pero que la gente no se burle de mí. Voy a morir, pero que sea rápido, así, no tan así, como dicen en inglés, sad, ¿verdad? Algo muy, ¿cuál sería la traducción? Muy lento, muy casi como enfermo, morir de esa manera de tanto tiempo ir sangrando que la tela que llevo se me pegue en la piel por la desfiguración, por ser lacerado y que vaya sangrando, caminando. Eso no, que de una vez si me van a matar, que me maten en la cruz. No puso peros. Jesús sabía lo que se enfrentaba. Y sabía que se iba a enfrentar a eso siendo hombre como usted, porque nosotros experimentamos el dolor, sentimos el dolor, ¿o no? Él sabía que iba a morir de esa manera, pero no puso límites. Tuvo que servir de esa manera. Y el profeta Isaías lo presenta como un hombre que iba a sufrir, pero sirviendo. Alguien tenía que pagar el precio. También se iba a presentar un siervo capaz de pagar el precio. ¿Qué quiero decir? Que era el único que podía morir en la cruz. Era el único. Si usted y yo muriéramos en la cruz por nuestros pecados, aún quedábamos de mierda. Pero él, que fue perfecto, sin pecado, era el único capaz para poder hacerlo por nosotros, no por sus pecados, por nuestros pecados. No puso límites, ni tampoco, pero, y también fue capaz de hacerlo. También fue un hombre que sirvió sin fallar tan solo una vez aquí en la tierra. O sea, él no pecó. Fue tentado y nunca pecó. Fue capaz de servir sin pecar. Ese es el siervo sufriente. También un siervo capaz de justificar al más vil pecador, o sea, a usted y a mí. Él iba a servir de esa manera. Un justo pagando por un injusto. De esa manera Jesucristo aprendió o hizo el servir a cada uno de nosotros. Él también era un hombre que tuvo que pagar una deuda que no era suya, sino la de usted. Pero también un hombre que sirvió para sufrir, para que el sufrimiento lo llevara a la exaltación. No sé si me entienden eso. ¿Me entendieron? Sufrir para ser exaltado. Y vamos a ver más adelante que dice: para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para eso, en Filipenses capítulo 2, versículo 11, del 5 al 11. Para que Él fuera exaltado. ¿Cuál es el propósito principal de que murió Cristo? Para ser exaltado. Y dentro de esa exaltación que se le da a Él, para salvarlo a usted. Pero ¿qué nosotros podemos aprender de eso? Ahí yo había mencionado que Jesús, Él como siervo tenía que pagar el precio. Y saben ustedes que al llegar a servir, como nosotros cristianos, porque nuestra vida cristiana, nuestro diario es llegar a servir al Señor. Pero también, ¿acaso el servicio, no servir a Dios, servir a los demás, es pagar el precio también? Tiene un costo servir. Tiene un costo servir. ¿Qué le parece saber
que servir a Dios es hermoso sabiendo que hay que sacrificarnos para hacerlo. Cuando usted tiene un ministerio, se supone que usted lo sirve y está comprometido a hacerlo, pero sabe usted que hay que pagar un precio y ese aunque esté cansado, usted está haciendo el ministerio que Dios le ha encomendado, ¿no? Y tiene un costo de servir a Dios. Mira, ayer me pasaba algo y como me tocaba predicar, yo tengo que ponerlo en práctica. Fíjense, fue muy gracioso. Ayer llegué de la cena de gala que habíamos arreglado desde las 9 de la mañana hasta las 10, 11 estuve aquí en la iglesia, ¿verdad? Y todavía poniendo algunas cositas ahí abajo. Estaba cansado, iba a la casa y estaba Israel. Me dice, prepárate un cafecito. Y yo, ¿quieres café? Le digo yo. Sí, y voy a preparar el café. Pero yo me senté y ya me dolían las piernas y me dice, ¿y ya estuvo el café? Sí, tráeme. Ay, que le pasa. ¿Saben qué pasó? Y le dije, anda tú. Pero ¿saben cómo me clavó? Quiero ver tu corazón de siervo. Pum, se me dio. Yo vi como y llama Miguelito. Los pies, estaba cansado. Y a veces servir a los demás, servir a Dios, venir a la iglesia, hacer un ministerio que a veces no queremos hacerlo. A veces hay que pagar el precio, sacrificarlo por hacerlo. Jesucristo estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida, sufrimiento, sudor, lágrimas, sangre, por servir al hombre. Y aún así el hombre es agradecido. ¿Está dispuesto a servir? ¿O todavía cree que no está para servir? ¿Es fácil servir ahora, hermano? Pero es nuestra obligación. ¿Por qué cree usted que muchos no quieren servir? No quieren pagar el precio. ¿Quiere servir, hermano? Que pague el precio. ¿Por qué no quiere servir? No quiero pagar el precio. Simple y sencillamente esa es la respuesta. No quiero pagar el precio. Sé que servir a Dios cuesta. Cuesta. Pero es nuestra obligación. Y más que una obligación, ya vamos a ver más adelante. Entonces Jesús fue presentado como el siervo sufriente, capaz de pagar el precio por cada uno de nosotros. Fue capaz de servir sabiendo que tenía un costo el hecho de morir por usted y por mí y por aquel amigo que aún dice todavía no, oh Dios, Jesús. Pero ya lo sintió a usted. Solo usted tiene la decisión de darle valor al servicio, al sacrificio que Jesús hizo por usted. Pero también lo quiere. Ahí está. Cuando decidimos servir a Dios y a los demás, estamos aceptando o proponiéndonos de antemano pagar el precio. Pero Jesús era presentado por los profetas como el siervo sufriente, pero también el mismo Jesús definía la grandeza a través del servicio que él hizo aquí en la tierra. Y vamos, para entender esto un poquito, vamos a ver algo, vamos a aprender algo. Fíjense que esto los prejóvenes lo saben y también los de la academia que han tomado Nuevo Testamento 1. Fíjense, yo me podía pensar sobre quién podría definir más a Jesús como un hombre que sirvió. Ustedes saben que hay 4 evangelios y los 4 evangelios al parecer dicen lo mismo, ¿no? Dicen lo mismo. Tienen al mismo personaje que es Jesucristo, ¿no? Ahora, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan enfocan a un Jesús de diferente manera. Y esto los prejóvenes, y creo que los jóvenes también lo saben, y los de Nuevo Testamento 1 de la academia también lo saben. Por ejemplo, Mateo tiene un enfoque para Jesús, presenta a Jesús. Aunque usted vaya a Mateo, usted se va a dar cuenta, si lo lee específicamente y bien descriptivo, Mateo tiene un enfoque específico para Jesús. Y tiene versículos que no tiene Marcos, ni Lucas, ni Juan.
Ahora, fíjense, Mateo enfoca a Jesús como rey. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, vamos a ver una vista panorámica, ¿verdad? No vamos a tener mucho ahí. Mateo capítulo 1, ¿verdad? Si usted se da cuenta, Mateo en el capítulo 1, así, usted solo mírelo ahí, dice, genealogía de Jesucristo. Mateo lo que hace al primer versículo que presenta en su evangelio es la genealogía de Jesús, o sea, la descendencia de Jesús. Y por ende, la descendencia de Jesús dice que él viene de un linaje de reyes, por lo cual Jesucristo debería en ese tiempo ser el rey, cosa que los judíos no lo aceptan. ¿Me entienden? Entonces Mateo, el propósito del libro es presentar a Jesús como rey para los judíos. Los judíos eran su audiencia, ¿verdad? Si usted lee cuidadosamente los evangelios, pero ahí dice lo mismo. No, Mateo quería presentar a Jesús como el rey, por eso es que menciona el linaje de él. Ahora, vaya conmigo a Lucas capítulo 1, miren. O sea, así rapidito lo estoy enseñando. Fíjense, Lucas quería el enfoque para presentar a Jesús. Quería presentar a Jesús como hombre. Y si usted va ahí a Lucas capítulo 1, ¿verdad? Le dedica este libro a Teófilo, ¿verdad? Y quienes iban a ser la audiencia de Lucas iban a ser los griegos. Y Lucas quería presentar a Jesús 100% hombre. Que él vino siendo Dios, pero era 100% hombre. No era 50% hombre y 100% Dios. No, era 100% hombre. Lucas quería enfocar a Jesús como un hombre. ¿Por qué? Porque a los griegos, la mayoría de griegos siempre iban a sentir más interesados en conocer quién sería el hombre ideal, porque los griegos son muy idealistas. Imagínense. Son más filósofos, más pensadores. Entonces, el hecho de que Lucas le enfocara a un Jesús siendo hombre, ellos les iba a llamar la atención porque ellos siempre andan en busca de quién es el hombre ideal. Ahora, Juan, vamos a capítulo 1, ¿verdad? Rapidito, aquí estamos dando un panorama, ¿verdad? Y después dejamos. Juan, ¿verdad? En el capítulo 1 menciona el verbo, y el verbo era, si Lucas quería presentar a un Jesús 100% hombre, Juan quería presentar a un Dios 100% Dios. Y lo interesante de Juan es que casi el 92% de lo escrito en el libro del Evangelio de Juan no lo tienen los demás evangelios. El 92%. ¿Usted no se ha fijado en eso? Porque Juan escribió después de ellos. Y escribió detalles. Y Lucas era un doctor. Y Lucas describió un poquito más acerca del sentido humano de Cristo, inclusive al ir a la cruz, del sufrimiento de él. Es más descriptivo, narra específicamente más cómo sufrió Jesucristo. Ahora, ¿para qué les digo esto? Para llegar al punto de el Evangelio de Marcos quería enfocar a Jesús como siervo. Quiero que vayan conmigo a capítulo 1. En Marcos, fíjense. Y a grandes rasgos vamos a ver que Marcos quería enfocar a Jesús como siervo. ¿Por qué como siervo? Su audiencia eran los romanos. Y usted sabe, si usted conoce un poquito de los romanos siempre se han considerado por ser personas de acción. ¿Me entiende? Y es probable que Marcos al escribir sobre Jesucristo como siervo quería demostrar a los romanos que también Jesucristo era un hombre de servir, vamos, y acción. Si usted se fija en Marcos capítulo 1 aquí,
Habla del nacimiento de Jesucristo. Directamente se va al bautismo de Juan, al bautismo de Jesús. Y luego dice y luego se encontraba ya en el mismo capítulo, se encontraba la tentación de Jesús. Cuando en Mateo, hasta en el capítulo 4, Jesús fue tentado. Pero Marcos en el capítulo 1 ya presenta a Jesús que está tentado. O sea, un Jesucristo de acción. Y Jesús sanó a esta persona. Y luego, de repente, ya en otro versículo, ya estaba Jesús sanando a otra persona. Y luego, después de ese versículo, ya Jesús estaba haciendo otra cosa. Y luego Jesús estaba haciendo otra cosa. Porque Marcos quería demostrarle a los romanos que Jesús era un hombre de acción. ¿Qué puedo hacer por ti? Porque los romanos iban a estar más interesados en lo que un hombre les podía dar que lo que les podía enseñar. ¿Me entendieron eso? Ellos están más, no estamos interesados tanto en que nos enseñen. Estamos interesados tanto en que ese Jesús que me estás hablando, a lo que Él puede hacer por mí. Y Marcos quería enfocar que Jesús era un hombre de acción, que siempre, y aquí viene la palabra, que Él siempre estaba dispuesto a ayudar al otro. Y que vino a morir en la cruz, pero más allá de eso, también vino a sanar enfermos, a animar a aquellos que estaban tristes. Y entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que la grandeza de Dios no nada más era porque era Dios, sino porque Él estaba dispuesto a servir. Esa es la grandeza de servir. El hombre o el cristiano, si quiere ser grande, entonces que sirva. Ahora vayamos a Marcos capítulo 10, 45, y ustedes ya leyeron, ¿verdad? Hemos copiado aquí Marcos 10. Pero vamos a leer, dice ahí en el versículo 42, ¿verdad? Vamos a adelantarnos, ¿verdad? Dice el 42, mas Jesús llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiere hacer algo grande usted, hermano? ¿Cuántos quieren hacer algo grande en la vida cristiana? Sirva. Amén. Yo no escucho amén. Amén. ¿Quiere hacer algo grande, hermano? Sirva. Amén. Ay, aquí ya no me convence, ahí el último. Yo espero que me digan todos amén. ¿Quieren hacer algo grande, hermano? Sirva. Ay, hombre, ahí como que no muy convencido. Si quiere hacer algo grande, sirva, porque el servir es una grandeza. El servir es una grandeza. No, es que ahora no tengo tiempo. Pagar el precio. ¿Sabe que Jesús puso peros usted ahí en la Biblia? ¿Lo hizo? Señor, fíjate que mi hija está enferma. Y era disposición. ¿Sí? No todavía. Ok. Dice ahí, Jesús con su vida demostró que su grandeza no solo es porque es Dios, sino porque siendo Dios en su grandeza fue capaz de servir al hombre, ¿verdad? Jesús siempre estuvo dispuesto a ayudar, era la disposición. Pero pregunto yo, hermanos, ¿se puede servir con disposición pero no estando con gozo? ¿Se puede servir a Dios con disposición pero sin tener gozo? Como que no daba, no cuadra, ¿verdad? Es que el hecho de disposición involucra gozo, contentamiento y alegría, el hecho de servir. No, usted no puede decir que está dispuesto cuando está todo triste. Si usted va a servir, hágalo con alegría. ¿Sabe qué? Ahorita que estuvimos escogiendo a quienes iban a hacer las otras personas que
que iban a trabajar con nosotros en la coordinación de jóvenes, ¿verdad? Les hicimos firmar un acta ahí de compromiso y todo, ¿verdad? Yo, fulanito de tal, me comprometo a servir al Señor en esto y no fallar en esto, tratar de no fallar en esto. Y la última que les decíamos, ¿verdad? Les decíamos, ¿cómo era? ¿Qué dice? Have fun, ¿verdad? Diviértanse, o sea, si van a servir, háganlo con gozo. No lo miren como una responsabilidad. Pero pregunto yo, ¿cómo puedo servir con gozo cuando se tiene que pagar un precio? ¿Cómo? Y aquí viene la palabra mágica. Y ya no pesa tanto decir, ay, te voy a pagar el precio. El amor. Si usted sabe que tiene que pagar el precio y que tiene que hacerlo con gozo, lo que lo puede impulsar a hacer esas dos cosas al mismo tiempo es el amor. Yo doy gracias a Dios. Me encanta y a la vez me da alegría ver, por ejemplo, cada vez que hay una actividad, las hermanas de la cocina están ahí y son varias actividades porque la pedí el come. Y están ahí. Yo me gustaría preguntar, hermano, ¿usted lo hace por obligación o por amor a Dios y a los hermanos? ¿Por qué tienen que pagar un precio, no? Y tienen que hacerlo con gozo, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Y la palabra es amor. ¿Usted hace su ministerio con amor? ¿Usted quiere servirle al Señor por amor o por obligación simplemente? Porque si lo hace por obligación, puede ser que lo haga por obligación, pero no con disposición y con gozo. Y si no, lea el boletín, ¿verdad? Allá atrás también. Ahorita no, pero después sí. Porque ya lo estamos viendo. ¿Por qué por amor? ¿Lo podemos aprender de Jesucristo? Claro que lo podemos aprender de Jesucristo. ¿Acaso el hecho de servir no fue influenciado, no fue impulsado en Jesús por amor a nosotros? Claro que Él sirvió por amor a nosotros. Por eso es que siempre estuvo dispuesto, por eso es que siempre estuvo con gozo en hacerlo por cada uno. Porque Él sabía que el hecho de morir en la cruz significaba que iba a pagar el precio por usted y que usted probablemente iba a entregar su vida a Él y usted iba a tener la vida eterna. Porque todavía algunos no han entregado su vida al Señor. Y este es el tiempo. Hoy es el día. Pero también esto, Jesús y su muerte en la cruz fue el servicio más grande. Ahora vaya conmigo a Isaías 53, ¿verdad? Hoy sí los caballeros, ¿verdad? Isaías 53, del 7 al 12, estos con voz de mano, con trompeta de Dios, caballeros. Se me ponen de pie para que así vamos coordinaditos, ¿verdad? Fuerte. Isaías 53, del 7 al 12. Dice, contar 3, 1, 2 y 3. Anunciar de él que afligido no abrió su boca, como cordero llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por causa del improviso que no agrada, y su generación quién le contará, porque fue derrotado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo que le dijo, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas por motivos fue su muerte, aunque nunca hizo nada, y nunca entró en su boca. Por todo esto, Jehová quiso recordar su eterno agradecimiento. Cuando haya que tenga expresión por cada carro, verá dinámica y mirá por los días, y la voluntad de Jehová será en su mano esperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de él. Por tanto, yo lloraré y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto consumía la vida y fue jugada por
¿Cuántos pueden decir amén por eso? ¿Será que la cruz fue el servicio más sublime, más grande, más grandioso? ¿Será? ¿Fue? ¿Cómo le podemos llamar servir a alguien que fue a la cruz y murió, o sea, y nació para morir? Sobrepasa el entendimiento, dice Efesios. Su amor sobrepasa el entendimiento. En la cruz sirvió para darnos perdón de pecados, sirvió para redimirnos, sirvió para adoptarnos a ser hijos suyos, sirvió para darnos vida eterna, sirvió para santificarnos, sirvió como nuestro sustituto y sirvió para darle propósito a nuestra vida. Amén. Pero lo más triste es que aún sigue siendo rechazado. ¿O no? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a servir con un amor altruista sin esperar nada a cambio de que yo hiciera también un sacrificio por Él. Aún Jesucristo es rechazado. El rechazo menos esperado de la misma creación que Él hizo se la da, el rechazo. Pero pregunto yo, ¿por qué el hombre no reconoce todo lo que Jesús vino a hacer para servir al hombre? ¿Por qué? ¿Por qué ha rechazado Él? Porque aún siendo el servicio más sublime que jamás nadie en el mundo lo va a hacer, sigue siendo rechazado. Damos gloria a Dios porque usted le dio valor a ese servicio que Él hizo por usted. Romanos dice: no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo para servir. Y aún así, ¿merece Jesucristo ser rechazado? Como que yo venga, quiero servirte a hermano Luis o Evelyn, quiero ayudarle a servir. ¿Qué puedo hacer por usted? No quiero, ahorita. Hermano Juancito, ¿qué puedo ayudarle? No te quiero ahorita. Yo te puedo dar la salvación a ti, la vida eterna. Todavía no. Voy a ordenar mi vida primero y después tal vez me comprometo contigo. No esperes que yo te dé el perdón de pecados. Te puedo dar el perdón de pecados a ti y justificarte. Todavía no, Jesús, espérate. Ahí quédate. Ahí quédate, Jesús. Todavía no. ¿Por qué aún he rechazado? Es triste, hermano, es triste. Y como hace unos meses atrás el pastor predicó de este sermón, que a mí me impactó mucho, que dice: el rechazo menos esperado en la carrera del hombre. Y ese fue el servicio más sublime que he rechazado. Pero también Jesucristo nos enseña ¿no quiere? Ahí está, ¿verdad? Ahí eso es lo que vimos en un momento. Dice ahí: Jesús fue, es y sigue siendo el modelo de servicio para nosotros. Vayan a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Un hermoso pasaje. Me encanta este pasaje. Amo este pasaje y me deleito en este pasaje. Filipenses capítulo 2. ¿Verdad? Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice: haya pues, ¿en qué? En vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir hubo en Cristo Jesús? ¿Ah? Sí, el amor, compasión, y es el hecho de servirle a usted, de morir en la cruz. Y dice, haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma inquietud, este mismo deseo, esta ferviente amor de hacer lo mismo que Él hizo por ustedes. Y dice aquí, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense. El hecho de servir para Jesús y para nosotros indica renuncia. Jesús tuvo que renunciar a toda su gloria por un tiempo para hacerse igual al hombre y sufrir igual al hombre. Y el hecho de servir y de ponernos a servir en la iglesia a Dios significa renuncia, así como les decía, renuncia a mi confort, a mi comodidad, a decir, no, pero es que así estoy bien. Servir a Dios significa renuncia a mi comodidad, a decir, tengo que hacerlo. Para Jesús tuvo que renunciar a toda su religión que lo rodeaba de un Dios magnífico, su magnificencia. Tuvo que renunciar por un tiempo para hacerse igual a nosotros. Pero también el hecho de servir, renunciar a todo ello, demostró su humildad. Si lo lean conmigo, el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Acaso servir no implica humildad? Le voy a explicar cómo. Para Jesucristo, el hecho de venir a morir y hacerse como un hombre, siendo Dios, y ser burlado, escupido, lacerado, y todo lo que pasó, fue un acto de humildad. ¿Quiere servir usted? Bastante manera de servir. Sabe que en la primera iglesia que estuve aquí en los Estados Unidos me tocaba hacer varias cosas a la vez. Era una iglesia de 15 personas. Llegaba yo todos los domingos a dar primero una escuelita bíblica dominical a adolescentes, luego a dirigir el culto con la guitarra, yo leyendo y dirigiendo todo el culto y recogiendo la ofrenda, y luego de recoger la ofrenda me decía, ok, usted va a ir a otra vez a darle clase a los muchachos mientras los grandes se quedan aquí. Yo daba clase y después de la clase yo daba clase de música, y después de la clase de música preparaba a las mujeres a una cierta hora para un villancico de Navidad. Entonces tuve que hacer una iglesia pequeñita. No, pero es que yo trabajar con niños, no, yo quiero algo así más grande. No todos empezamos de abajo. Aquel que quiera empezar de arriba, no se trata eso de servir, se necesita humildad para servir desde abajo. Jesús, siendo hombre, tuvo que servir a nosotros como hombre. Se necesita humildad. ¿O no, hermano? Amén. Necesita humildad. ¿Todos dispuestos a servir? Ahí bajo la intensidad, pero también servir para Dios significó obediencia. Nosotros lo hacemos por amor, pero también porque es un mandato de Dios para que lo hagamos. Y como Jesucristo también fue obediente, dice ahí en el versículo mismo que decimos, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y obediente a quién o a qué? A Dios, a Dios. Y no dijo nada, no abrió su boca, leíamos. No puso pero, no puso limitantes. Él obedeció porque él tenía un mandato y era servir al hombre y punto. Pero aquí viene lo más bonito, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacerlo también por obediencia. Dice Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Andemos en ellas. Fíjense que yo les estuve tratando esta semana de explicarle a los jóvenes acerca de los dones. Que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, el Señor imparte como Él quiere a cada uno dones espirituales. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia. Y me decía, bueno, entonces ¿cómo saber cuál es mi don? Buscándolo, haciendo, sirviendo. Porque Dios nos ha dado dones, o sea, un valor agregado aparte de la salvación para que podamos ocuparnos en ese don y servir en el Señor. Y es preocupante que muchas veces no conocemos cuál es el don que Dios nos ha dado para servirle. Pero ese don que ha dado para que nosotros lo sirvamos por obediencia a Él. Porque Él quiere que sirvamos y nos edifiquemos en amor. Y cuando nosotros aprendamos a utilizar nuestros dones y edificarnos, esta iglesia no va a crecer. Claro que va a crecer espiritualmente primero. Porque todos estamos llegando a la estatura del varón perfecto y ese es Cristo Jesús. Vaya, voy a leer conmigo más adelante, dice, versículo 10. Dice, bueno, en el 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por lo cual, ¿por qué? Por morir en la cruz, por venir a servir al hombre. Dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El hecho que Jesucristo renunciara, fuera humilde y obediente, lo llevó a la exaltación. ¿Quiere hacer algo grande como Jesucristo? Sea humilde, renuncie y obedece a obediente. Por lo cual, por eso, dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es la grandeza de servir. Aquí estaban peleando, yo quiero estar en la par tuya, Señor. ¿Quieres hacer algo grande? ¿Quieres ser grande? Empieza a servir. Y ahí narra la historia que también Jesús tuvo que lavarle los pies a los discípulos. Y usted sabe que ahí en el tiempo andan con aides. Y aquí no hay pavimento, no había pavimento en la tierra, ¿verdad? Y lavar los pies de los discípulos. No, pero es que nosotros tenemos que hacerlo. No es que yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Existe para darle gloria a Dios. También cuando le sirve. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz y vino para servir. Por eso es su nombre sobre todo nombre. Comience renunciando a la comodidad, comience sirviendo con humildad donde Dios lo ponga, y comience entendiendo que servir en obediencia a un mandato. Amén. El más vivo ejemplo de servir lo tenemos en Cristo Jesús. No le busque de otro lado, porque ahí lo tiene. ¿Cómo puedo servir? Ve a Jesucristo. Dice aquí, dice, cuando hemos entendido, ¿verdad? Y ahí lo tiene también sus boletines, si no, cuando hemos entendido que Él vino a servir de esa manera y no para que Él fuera servido, es cuando debemos de tomar la decisión de servirlo con toda nuestra vida. El motivo de Jesús al servir a la humanidad fue el amor, y Él espera lo mismo de nosotros, que vivamos y sirvamos en amor. Pero también dice, para Jesús el hecho de servir no solo representaba dar su vida, sino también el camino a la exaltación, pues Jesús es exaltado a través de las vidas que se rinden ante Él. Amigo que nos visita, Jesucristo es exaltado, es valorado por lo que hizo en la cruz cuando usted le entrega su vida a Él. Dice, yo te acepto como mi Salvador
en mi corazón. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Obedecerte, Señor, y servirte a ti. Amigo que nos visita, si usted ha escuchado de Jesucristo y aún así está esperando, y ese esperar es rechazar todavía lo que Él hizo por usted y por mí. Usted tiene una oportunidad, hermano de la Iglesia Bíblica Peniel. El hecho de servir a Dios es amarlo a Él. Cerramos nuestros ojos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque entendemos que en ella hay vida, y en ella hay principios que pueden ayudarnos a nuestra vida. Dios eterno, como cristianos, por medio de tu palabra hemos podido ver todo lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Molido, escupido, burlado, rechazado, con oposición. Aún así tú decidiste servir por cada uno de nosotros. Pero lo más hermoso de todo de saber esto, Dios, es que aún ese servicio sigue vigente, sigue latente en el momento de que aquella persona que quiere entregar su vida a ti, tú lo recibes con tus brazos para amarlo y ayudarlo a crecer en ti y para ti. Muchas personas, oh Dios, yo sé que te han rechazado, aún sabiendo que tú hiciste todo esto por amor. Dios, queremos que tú toques corazón de aquellas personas que aún no te conocen y que tienen esa inquietud ahorita en su corazón de decir: ¿lo hago? ¿Entrego mi vida o no lo hago? Señor, dale esa convicción, que tu Espíritu Santo pueda aliviar esa duda y que entiendan, oh Dios, que el entregar tu vida al Señor no es religión, sino tu estilo de vida, una vida de relación personal contigo, es tú y ellos. Pero que también, oh Dios, sepan que al entregar su vida al Señor no es causa de vergüenza, es una causa para aquellos valientes que deciden aceptar todo lo que tú hiciste por Dios, pero que ese deseo pueda ser movido por un corazón dispuesto de Dios a seguirte y amar. Así, con los ojos cerrados, quiero orar a aquellos amigos que nos visitan, que primera vez, segunda vez, tercera vez nos visitan. Mi obligación es hacer este llamado y decirles: ¿sabe qué? Usted tiene la oportunidad de entregar su vida al Señor hoy y darle gracias por el servicio que Él hizo por usted en la cruz. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, no dijo nada al ser crucificado, lo hizo por amor a usted. Y Él quiere que hoy entregue su vida al Señor. Entregar su vida al Señor es estar dispuesto a seguirle a Él, amarlo a Él. Y Él dice que espera con los brazos abiertos. Quiero hacer un llamado para aquellas personas que quieren hoy entregar su vida al Señor. Y quiero decir: yo acepto este llamado. No lo hago por mí, no lo hago por nadie más, hágalo por Él. Porque un día que estemos delante de Dios, usted mismo dará cuenta, nadie más dará cuenta por usted mismo lo hará. Este es el tiempo para que acepte y no lo rechace a Él. Si usted quiere entregar su vida al Señor, levante su mano.
Queremos orar por usted. Si hoy usted quiere entregar su vida al Señor, levante su mano. La Biblia dice que son aquellos valientes que heredan el reino de los cielos. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? Levante su mano ahí donde está. Si quiere entregar su vida al Señor. Queremos orar por usted. Dios ha llamado también a aquellas personas que desean reconciliarse con el Señor, sabiendo que cuando entregaron su vida al Señor, quizás cometieron muchos errores después de ello, y ahora quieren amoldear su vida y servirle a Él. Ahora sí servirle a Él. Todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor, levante su mano. Queremos orar por usted. El Señor está dispuesto siempre a recibirlo a usted, porque lo ama a usted. Padre Celestial, gracias, oh Dios, por la iglesia bíblica Peniel. Oh Dios, si tu palabra ha llegado a tocar sus corazones, como iglesia, como hermanos, como amigos, que tú, oh Dios, puedas seguir trabajando en áreas que necesitamos cambiar como hijos tuyos. Ayúdanos a servirte más. Y si aún hemos rechazado el servirte, oh Dios, que para este año 2014 estemos dispuestos a pagar el precio, a hacerlo con gozo y disposición, renunciando a nuestra comodidad, siendo humildes y obedientes a este mandato. Porque si queremos hacer algo grande, empecemos por servir. Cristo es oramos. Amén. Gracias, Pastor Reinaldo, por la enseñanza. ¿Por qué no se pone de pie una vez más, hermano mío? Y a veces tengamos mucho que ofrecer, pero eso que tengamos, tenemos al Señor como buena gana. Estamos hoy.
pregunta es, ¿se quedará solo en un pensamiento o pues se hará una acción? Sirvamos a nuestro Dios, sirvámoslo con gozo, sirvámoslo por amor. Que el Señor le bendiga en esta semana. Está despedido.